Crónicas poéticas. La columna de José Mushnik. Y como todos los martes, el gustazo de conectarnos con nuestro poeta en Salir por Arriba desde París, el querido José Muchnik. Y hoy con una charla para alquilar balcones como él bien la definió. Buen día, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, hermano? Bueno, aquí estamos en primer lugar. Vayamos al grano, agradecemos al amigo Jorge Alemán su participación en este programa. Psicoanalista, escritor, ensayista, hombre comprometido políticamente y poeta también con mayúscula. Entonces, las cualidades nos faltan para participar de este trabajo que estamos haciendo sobre la batalla del lenguaje, ¿no? Entonces, buenas tardes, Jorge Alemán, estamos en el mismo uso horario, vos estás en Madrid, yo acá en París, conectado con Buenos Aires. Eh, entonces, el hilo conductor de esta columna es el tema de la batalla del lenguaje, ¿no? Aquí de salir por arriba. Y hoy queríamos debatir sobre la libertad, o más bien la palabra libertad. Y yo tendría dos preguntas esenciales que no sé si podrán sostener este diálogo, porque vemos la ofensiva de la derecha y la extrema derecha a nivel político global, ¿no? En muchos países, ¿no? Y un signo es que la derecha y la extrema derecha se están apropiando de la palabra libertad, ¿no? Fundaciones como la Vargas Llosa o partidos políticos como el de Milei, ¿no? Avanza Libertad son un pequeño ejemplo. Entonces, la primera pregunta sería ¿por qué y cómo? Ellos se apropian de la palabra libertad en este contexto. Y la segunda pregunta sería la otra cara de la primera, sería, salvo que yo me equivoque, ¿no? Pero me parece que los sectores llamados populares, progresistas, el campo popular, no presenta batalla, o muy poca en ese terreno. Tal vez no estemos de acuerdo, pero es mi impresión. Entonces, le damos la palabra al amigo Jorge Alemán y bueno, acá estamos dialogando, salir por arriba. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por ofrecerme la posibilidad de este diálogo. Lamentablemente no pude entrar a mi ordenador, así que estoy con el teléfono. Es evidente de que ha habido, a partir del neoliberalismo, una crisis de legitimidad del capitalismo industrial. Ya no se apoyó más ni en los partidos conservadores ni en los partidos tradicionalmente liberales, y se ha producido una suerte de hibridación en el neoliberalismo, en donde el significante libertad ha jugado un rol central. Como has dicho vos, se han apropiado de ese término y se entiende en este caso por libertad estrictamente algo que se opone a toda experiencia de lo común. Es decir, se concibe a la libertad en el orden estricto de la iniciativa privada del mercado. De tal modo que atrás de esa palabra libertad se encuentra un rechazo de lo político, se encuentra un rechazo de todo lo que es la experiencia de lo común, y sobre todo se encuentra un rechazo también especialmente de todas aquellas instituciones republicanas y democráticas que de algún modo podrían garantizar, al menos parcialmente, un sentido de justicia y de igualdad. Es evidente que filosóficamente libertad nunca fue hacer lo que a uno se le da la gana. Ese es el espectro con el que juega la ultraderecha. La libertad siempre exigió ser pensada en términos de pactos, en términos de contratos éticos, en términos del deber. La palabra libertad sin la palabra deber no es más que la circulación de la mercancía. Si sustraemos de la palabra libertad la palabra deber, no queda más que el movimiento de reproducción ilimitada del capital. Y esto es lo que las nuevas
ultraderechas, que son una agenda, que no son unos personajes, no es Milei en la Argentina, ni ex Le Pen o Vox en España. Es decir, estas ultraderechas son un plan B del neoliberalismo y lo que construyen es una agenda que ya está determinando en un sentido muy riguroso y muy estricto a las derechas clásicas, que ya no se pueden fundamentar como antes ni en el liberalismo ni en el conservadurismo. Así que esa es la primera cuestión. Aquí hay evidentemente un problema, que es que la derecha ha levantado la veda para poder decir cualquier cosa, se ha desinhibido, juega de transgresora, puede salir por televisión y vamos a extremar las cosas y decir un día yo te voy a matar, y así todo tal vez lograr una adhesión. De hecho ya no necesitan maquillar nada, ya no necesitan encubrir nada, hay una operación ideológico fantasmática, diría yo, en donde el espectro del engaño juega de otra manera, en el sentido de que han logrado, a través de la producción de subjetividad neoliberal, poder decir cualquier cosa sin encubrirla y, sin embargo, de ese modo ser votados. Y entonces la izquierda está en un gravísimo problema, porque la izquierda, en cambio, tiene que argumentar, tiene que dar cuenta de su historia, tiene que respetar sus legados, tiene que asumir sus herencias simbólicas, y sobre todo tiene que también proponer un proyecto de futuro, cuestión que se ha vuelto absolutamente oscura. El neoliberalismo, entre sus cualidades, tiene la de haber cancelado el futuro, de haberlo oscurecido, Exacto. de haberlo cerrado. Es decir, la izquierda, los de la generación como la tuya y la mía, sabemos que tenía siempre una lectura del pasado y una proyección hacia el futuro. Esta proyección hacia el futuro, el neoliberalismo la ha cancelado porque obliga a todo el mundo a vivir en el presente absoluto de la supervivencia, en el presente absoluto de buscarse la vida y del sálvese quien pueda. Entonces sí, ahí hay un problema que evidentemente es muy difícil de contrarrestar. Te diría que es el impas histórico más importante que ha vivido la izquierda históricamente. Entonces, escuchándote, hacemos, digamos, la constatación que estamos jodidos en ese caso. Y yo diría qué hacer, ¿no? Estamos Porque, bastante mal porque hay una ecuación que me gustaría desmontar un poco. Está la idea de que la derecha crece porque los gobiernos progresistas o nacionales y populares son débiles, no toman las determinaciones que tendrían que tomar. Esa ecuación no me parece correcta. La derecha crece igual. La derecha crece independientemente de la debilidad de esos gobiernos. Esos gobiernos intentan lo que intenten, pero a la derecha actual le sobra la democracia, porque el neoliberalismo es la primera construcción histórica que intenta constituir un totalitarismo en el interior de la democracia, un estado de excepción en el interior de la democracia. Entonces, con respecto a la gran pregunta de Lenin, ¿qué hacer? Por lo menos es necesario pensar qué no hacer. Siempre escucho y ese era un argumento mío también, ¿no? El gobierno no ejerce toda su fuerza, no es lo suficientemente decidido, es débil, cede sobre sus banderas, etcétera, etcétera, y por eso crece la ultraderecha. Esta ecuación no me parece bien fundada. La observo tanto aquí en España como en Argentina, por supuesto, pero me parece que no analiza bien cómo es el nuevo fenómeno. Esto viene de Walter Benjamin, que sí tenía razón. Cuando se abortaba una revolución, surgía el fascismo. Pero esto ahora, la derecha tiene sus propias autonomías ahora. Son dispositivos que funcionan solos y monitorizados a escala internacional,
Antes vos mismo nombraste parte de esos nombres propios que constituyen esa escala internacional y tienen un funcionamiento en donde verdaderamente no, ni siquiera el malestar social enorme creciente puede ser un indicador de que haya un freno a la ultraderecha. Por eso, como has dicho muy bien antes, sí que estamos jodidos. Por ejemplo, en este momento, en España, desde que llegué, hay un altísimo nivel de conflictividad social. Hay de nuevo problemas en Cádiz, en la zona norte de Asturias, problemas sindicales, con enfrentamientos en las calles muy serios. Si uno estuviera en los 70 o en décadas anteriores, estaría haciendo una lectura de que el gobierno de la coalición del Partido Socialista, el Partido Comunista y Unidas Podemos ha sido débil en cuanto a las medidas sociales y se lo está corriendo por izquierda. Sin embargo, a pesar de toda esa conflictividad social, es probable que en España gane la derecha. Bastante probable. Entonces, esta es la complejidad en la que creo que hay que situarse. Vamos a partir de, digamos, yo me gustaría partir de decir qué puedo hacer yo, digamos, ¿no? Yo como poeta, ¿no? Salí por arriba. Claro, claro, por eso me pregunto. Yo traté mucho de trabajar el tema de la palabra, pues después de todo, si algo nos queda a los poetas es trabajar la palabra. Y me decía, te cuento la historia de un fracaso personal, no es que tuve éxito en esto, de proponer silogismos, ¿no? Neologismos, digamos, para contrarrestar el vocabulario vigente, ¿no? Y me decía, bueno, por ejemplo, propuse la palabra cefiquil para los serial financial killers, que lo llamaba yo, a los asesinos financieros seriales. Por supuesto, esto se difundió poco o entre los amigos nomás. Y yo me decía, si por ejemplo, tomo un vocablo como neoliberalismo, ¿no? Es que no pecamos nosotros mismos, vos, yo y los amigos más, digamos, intelectuales o poetas, ¿no? Porque un poeta no es forzosamente el intelectual. Decir, bueno, sí, use neoliberalismo la buena palabra, porque en la palabra misma está la libertad. Ellos, digamos, el liberalismo primitivo de Hobbes, ¿no? De lo que era el liberalismo antiabsolutista a los monarcas, era una cosa, ¿no? Y de a poco, bueno, Adam Smith se afanó la palabra un poco, robó la palabra un poco, introduciendo el tema del libre mercado, que libre no tenía nada, y así fuimos llegando a esto que llaman neoliberalismo, pero que de liberal no tiene nada, digamos. Entonces, no sería bueno que digamos, bueno, y si discutimos cuando termine la emisión o mañana o pasado, sí, ¿y cómo lo llamaríamos nosotros, no? Yo me atreví en mi grupo de Boedo, formo parte de un grupo de poetas boedónicos, digamos, marginales, decir, son destructivistas. Y explicamos por qué mejor llamarlos destructivistas, Sí, ¿no? perdón, que se interrumpió, sí. No, entonces, nada, también que interrumpido. Entonces, ¿cómo? No es que le son mucha concesión a no presentar batalla del lenguaje. Batalla del lenguaje ha sido contraponer expresiones, palabras, cosas, que aunque no tengamos éxito, desde ya en la lengua castellana tenemos menos impacto que en el inglés, pero tratar por lo menos, ¿no? Vos me dirás, te lo pregunto porque es una empresa que nunca tuve mucho éxito en esto, pero que lo analicemos, ¿no? Esto, si no, es aún más frustrante, ¿no? Estamos y jodidos y frustrados en ese caso. Sí, bueno, la relación entre poética y política es una relación que debería constituirse, que debería siempre fundarse, que habría que tratar de no abandonar. Ahora, es una relación muy difícil porque, como has dicho antes, los propios políticos viven en el mismo lenguaje de aquello a lo que se oponen. Entonces, se vuelve muy complejo, ¿no? Y a la vez, la experiencia poética lamentablemente ha quedado cada vez más reducida a poetas que leen poetas. Ah, No, 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 no.
no encuentra fácilmente los canales de transmisión que tuvo incluso hace unos años atrás, ¿no? Vos imagínate, en los años 70, El ombligo de los limbos, de Antonín Artaud, vendió 25.000 ejemplares. Sí, claro. En Buenos Aires. Eh, eh, ahora, la lectura de la poesía o las experiencias en donde se intenta forzar la lengua a través de neologismos y probar los límites de la lengua han quedado circunscriptas a campos de experiencia que no tocan lo colectivo, o por lo menos no tienen un fácil acceso a lo colectivo, ¿no? Exacto. Entonces ahí sí, ahí hay un problema muy importante. No, pero digo, vos hablabas de neoliberalismo, que encierra el neototalitarismo, ¿no? Entonces ya ahí vos dijiste algo que ya se podría tomar, ¿no? ¿Y por qué no lo llamamos Sí, para neototalitarismo? mí la diferencia de las ultraderechas actuales con los fascismos históricos es que son neoliberales, para decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, es una especie de ultraderecha neoliberal, porque cuando hablan de sus proyectos económicos siempre está el ajuste, la reducción de impuestos, tratar como comunista a cualquier tipo de medida pública. O sea, la nueva ultraderecha concibe cualquier restricción del Estado como social comunismo. De hecho, la campaña de Madrid, muy exitosa, votada por los sectores populares del antiguo Cinturón Rojo, equivalente a la banlieue en París, ganó con la consigna comunismo libertad. ¿Y qué era el comunismo? Acá no había comunismo en ningún lado. No existía ningún comunismo. Pero aquí la derecha sigue hablando de un gobierno social comunista. Lo único que tiene comunista es que Izquierda Unida forma parte de la coalición y tiene al PC como núcleo central, pero no hay ninguna medida de este gobierno que ni de lejos se pueda caracterizar como una medida, ni siquiera medidas de izquierda. Claro, bueno, Podría entonces... decirte que lo único que ha habido de izquierda es que tanto España como Portugal han tenido una lógica sanitaria con respecto a la pandemia impecable. Son los únicos 2 países de Europa. Eso es lo único que podríamos destacar, que hubo una experiencia colectiva. Eso no quiere decir que se vaya a salvar de este desastre que parece que se está inaugurando de nuevo. Pero en donde podríamos marcar una diferencia, como también creo que se puede marcar con respecto a Argentina en relación a otros países de Latinoamérica, ha sido el tratamiento de la pandemia. Ajá, a eso Perdón que venía me el tema. meta. José, acá me hizo acordar, Jorge, el candidato que salió primero en las elecciones de Chile, una de sus consignas era: ¿votamos libertad o comunismo? ¿Votamos democracia o comunismo? Esa fue una de Claro, sus consignas. Y el candidato que salió primero, lamentablemente, José Están Antonio Cast. copiando, están copiando en Argentina también, el modelo madrileño Sí, ha sido muy exitoso. correcto, sí, sí. sí, En el sí. modelo madrileño es un personaje de la derecha, no de la ultraderecha, que se ha constituido en un fetiche de la ultraderecha, o sea que ha borrado definitivamente la frontera. Y comunismo o libertad fue la narrativa con la que construyó toda la campaña. La están copiando en todos Y lados. sí, porque la pandemia ha colaborado a ese imaginario. Claro. La pandemia, como se nutrió de imposiciones, el tratamiento sanitario de la pandemia se hizo a través de imposiciones, como era lógico, ¿no? Yo acabo de venir de darme una vacuna, hay que rellenar formularios. Es lo que llevó a un pensador italiano como Agamben, que antes era un pensador de izquierda, a volverse un pensador de derecha, porque está en contra
por la herencia Foucaultiana tal vez, de todas las medidas sanitarias, porque las lee como imposiciones propias de la sociedad de control. Las medidas sanitarias y el colectivismo va en contra de la libertad individual. Esa es la consigna sí, totalmente, de ellos. Totalmente. Claro. Y por eso, aunque haya una gran conflictividad social ahora interesante en España, con sindicatos y las antiguas agrupaciones de izquierda han logrado volverse a incluir dentro de estas luchas sindicales, al ser este un país hostelero y turístico, la idea de volver a cerrar, de confinar o algo por el estilo, enloquece a la población. Así que la idea de comunismo o libertad va a prosperar. Todo esto que decimos siempre es muy conjetural y provisional. Mañana, de un día a otro, salta todo y nos asomamos a una realidad nueva, ¿no? Pero lo que sí, como dice José, la disputa del sentido de las palabras y de cómo se dicen las cosas está anclado en esta disputa global, ¿no? Porque No, yo lo creo que queda abierto acá con el amigo Jorge Alemán, claro, que es un tema que hay que trabajarlo más, digamos, este tema de la batalla del lenguaje, ¿no? Porque, digamos, Bueno, por ejemplo, la esperanza no la robaron, ¿no? La palabra esperanza la tenemos siempre. Y si tenemos alguna yo no esperanza, creo mucho en la palabra esperanza, no es una ¿no? palabra mía. ¿No te gusta? No, me gusta la palabra insistencia. Bueno, también yo la asocio a ¿Qué? eso. Porque volviendo a la poesía, el que espera, desespera, decía Machado. Ah, La esperanza decepciona mucho. Ahora, si la entendemos como una insistencia, claro, bueno, la esperanza, si no tenés esperanza, ¿cómo vas a insistir? ¿Entendés? claro, bueno, ahí sí, ahí estoy de acuerdo, pero es una insistencia, sin esperar nada. No, esperanza en el sentido, una esperanza combativa, no una esperanza en el sentido de que llegue el maná del cielo, sino de tener una idea, te voy a decir una utopía por la cual, detrás de la cual pelear, ¿no? Un momentito, José, un momentito, que me toca el timbre. y de generar acción. Bueno, José, vamos a ir cerrando porque Sí, ya vamos nos a llega tener la hora. le vamos a tener Sí, que ahora decir, ya veo a Jorge que está ahí, el otro Jorge de Madrid, hay dos Jorge de Madrid hoy. Así que hoy está el tenemos amigo a dos Jorge Jorges en Fonseca, Madrid. que está Bueno, por esto entrar. da para mucho, José, esto, o sea que se Bueno, puede pero seguir. lo aceptamos a Jorge Fonseca que se una, capaz que tiene un bermucito, algo, metete, Pero Jorge. no nos puede convidar, pero es una lástima. No, Eh, sí. Por lo menos saludamos, lo despedimos de Jorge Alemán, que fue a abrir la puerta. Ahí no te escuchamos, Jorge, porque estás silenciado. Ahora nos vamos A a ver, despedir. ahora vuelvo. Ahí está, y ya Jorge era Ahí para estoy. saludarte Hola. y agradecerte. Y acá tenemos conectado ahora a Jorge Fonseca, que también está en Madrid, que te hace un breve saludo y ya te despedimos y te agradecemos por tu tiempo. Bueno, Bueno, Jorge Un Alemán, muchísimas yo abrazo gracias a muy te, ustedes. grande, José, Jorge, Fede, un abrazo muy grande. Lamento haberme perdido este diálogo entre José Después les y mando Jorge. la grabación tanto a Jorge Alemán como a vos también. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. José, gracias, bueno, Jorge. yo le doy a Jorge Alemán las gracias una Próxima. vez más y quedamos en contacto para seguir dialogando sobre estos temas. Muy bien.